Les invito a buscar en su Biblia, en la carta de Pablo a los Colosenses, en capítulo 1, dice, versículo 3 en adelante, voy a leer solamente hasta el versículo 5. Damos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis para con todos los santos, a causa de la esperanza que os es guardada en los cielos, de la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio. Señor, en esta mañana te damos gracias por este precioso tiempo en donde hemos compartido tu palabra. Gracias porque ella es el alimento espiritual que necesitamos en medio de los tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. Bendícela en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje es La verdadera palabra del Evangelio. La verdadera palabra del Evangelio. Y es evidente que cuando el mundo hoy en día anda desorientado, y digo esto porque hace un tiempecito atrás un señor estaba asustado porque el fin del mundo estaba pronosticado para el día 21 de diciembre. Y él estaba muy nervioso. Imagínense, era ya casi amaneciendo el 21. Y entonces yo le pregunto, mi amigo, ¿usted nunca ha oído hablar de la palabra de la Biblia? Y él dice, sí. Y digo, ¿y qué tú has oído decir de la Biblia? Y dice, no, que la Biblia es el único libro que se cumple. Y digo, bueno, tengo unas palabras de confianza y de seguridad para ti ahora, en estos momentos. La Biblia no dice que el mundo se va a acabar el día 21. Por tanto, en ese instante tuve la oportunidad de predicarle el Evangelio a él y demostrarle que no hay nada ni nadie en este mundo que supere la veracidad de la palabra de Dios. Amén. Amén. Por tanto, como la Biblia es la verdadera palabra del Evangelio, se extiende, crece y fructifica. En el versículo 6 dice, el cual ha llegado hasta vosotros, como también ha pasado por todo el mundo, y fructifica y crece como también en vosotros desde el día en que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. La verdadera palabra de Dios crece, fructifica, se extiende por todo el mundo. Amén. Amén. También la verdadera palabra de Dios crece y fructifica en la vida de cada cristiano. Dice el versículo 24, que ahora me regocijo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por amor de su cuerpo y de la iglesia. Aún en los momentos de aflicciones, mira, el apóstol Pablo estaba sufriendo y él se regocijaba en los sufrimientos de Cristo y se regocijaba aún en los azotes de Cristo, en prisiones, en hambre, en padecimiento, por amor a Cristo. Amén. Y dice la palabra que también por amor a la iglesia. Y aunque usted esté atravesando pruebas, tribulaciones, dice también la palabra, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Por tanto, en las aflicciones también nos regocijamos y nos alegramos en el Señor. Amén. Amén. El deber de cada cristiano es sembrar la palabra de Dios. El crecimiento lo da el Señor. Y nosotros vemos la ilustración, ¿verdad?, del sembrador que salió a sembrar cuánta semilla cayó en diferentes terrenos. Pero el problema es del cristiano, es regar, es sembrar la semilla. El crecimiento lo da el Señor. Amén. Amén. También la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, ofrece conocimiento de Dios. Dice el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice el versículo 25, de la cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios, la cual me es dada por vosotros, para que cumpla la palabra de Dios. Y aquí, amados hermanos, vemos al apóstol Pablo y
¿quién puede entender a Dios? ¿Quién puede entender la mente de Dios? Nadie, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, siendo un perseguidor de la iglesia, teniendo un celo que lo consumía, ¿verdad?, por su religión, pasó a ser perseguido y fue constituido como ministro del evangelio a los gentiles. Vemos cómo la voluntad de Dios se cumple y usted lo ve y lo analiza y puede entenderlo a través de la palabra de Dios. También la palabra de Dios revela los misterios de Dios. Dice el versículo 26, es a saber el misterio escondido desde los siglos y edades que ahora ha sido manifestado. O sea, cuántos misterios, cuántas cosas que Dios todavía no nos ha revelado a nosotros y las entenderemos en el cielo. Pero el misterio que ha trascendido en la historia y ha marcado la historia de la humanidad ha sido el advenimiento de Jesucristo a este mundo para ofrecer la salvación. Amén. Y la vida eterna. Jesús dijo, erráis ignorando las Escrituras. O sea que en estos tiempos, si usted, amados hermanos, necesita alimento espiritual, donde tiene que ir es a la palabra de Dios. Si necesita conocimiento de Dios, donde tiene que ir es a la palabra de Dios. Tenemos que apartar los tantos comentarios y tantas basuras que el hombre hoy en día ha tratado de saturar la palabra de Dios, y tenemos que tomar solamente palabra de Dios. Amén. Amén. También la palabra de Dios nos da a conocer a Jesucristo como Hijo de Dios. Dice el versículo 13 y 14, el cual nos libró de la potestad de las tinieblas y nos traspasó al reino de su Hijo, del Hijo de su amor, en quien tenemos redención por su sangre, remisión de pecado. O sea, la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, le da el conocimiento a la persona, y a la persona que no ha creído le da el conocimiento de cuál es su condición espiritual, su condición pecaminosa, su condición perdida delante de Dios. Dice la palabra en ese versículo, en quien tenemos redención de pecado por su sangre. Bendito sea el Señor, porque nos redimió con su sangre, ¿verdad? Nos limpió y nos purificó con su preciosa sangre. Por tanto, Jesucristo tiene el primero en mi vida. Dice el versículo 18, y es Él la cabeza del cuerpo, es a saber de la iglesia, el cual es principio y primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga el primado. Jesucristo tiene que tener el primer lugar en mi vida. Jesucristo tiene que tener el primer lugar en mi familia. Jesucristo tiene que tener Amén. El primer lugar en la iglesia. Jesucristo es el primero en todo. Predicamos y enseñamos que en Cristo todo hombre está completo y perfecto. Dice el versículo 28, ¿verdad? De la siguiente manera, a quien nosotros predicamos y amonestamos a todo hombre y enseñamos a todo hombre con toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. En Cristo, el hombre perdido, el hombre que ha vivido sin esperanza, está completo, está justificado, está perdonado, está perfecto delante de Dios. A Él sea la gloria. Amén. Amén. Y estoy también en la ilustración de un juvenil que un día llegó a una congregación, y porque era un juvenil tal vez se miró un poquito distante, pero ese juvenil aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador. Y en la historia, ese juvenil es conocido como Spurgeon, ¿verdad? Charles Spurgeon, uno de los predicadores del siglo pasado, uno de los hombres de Dios que revolucionó las predicaciones, y tantas personas fueron convertidas con sus predicaciones. O sea, que solamente Jesucristo es el que opera, y es el que hace, y es el que cambia, y es el que transforma, y es el que perfecciona la vida de cualquier persona, no importa su condición. Él lo hace acepto delante de Dios, ¿verdad? Y quiero terminar el mensaje. Dice, la iglesia y cada creyente debe tener muy claro que el alimento espiritual que necesita más que nada en este tiempo es la palabra de Dios, la cual es dulce como la miel al paladar,
cuando todo cambia, la palabra verdadera del Evangelio de Dios permanece para siempre. Para el perdido sostiene el mismo mensaje. Solo en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Amén. 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 Ahora nota la utilización de buena doctrina en su mensaje, hablando del misterio, que es la dispensación del misterio, y lo hizo bien aplicación, buena aplicación, que es que ese misterio, uno de los 7 misterios, es Cristo venido a este mundo, ¿verdad? Y muerto por nuestros pecados. Y eso no tiene nada que ver con, vamos a decir, por ejemplo, los misterios católicos, ¿verdad? Eso es un misterio bíblico, ¿verdad? Y doctrina sana, incluido en el mensaje. Amén. Ok, hermano Juan Daniel Gamboa, sermón expositor. Bien, oremos en esta mañana, en esta tarde, para así comenzar este tiempo, dar continuidad al estudio de preparación de sermones. Padre, gracias te damos una vez más. Gracias porque nos concede nuevamente la oportunidad de presentarnos ante ti, Señor, para exponer tu palabra. Pedimos tu bendición, tu dirección, Señor, y que tú estés hablando por medio de nuestros labios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a ir allí a la palabra de Dios. A la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Carta o epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo número 3. Colosenses 3, desde el 23 hasta el 25. Colosenses 3, 23 al 25. Dice así la palabra de Dios: y todo lo que hiciereis, hacedlo de corazón, como mirando al Señor y no a los hombres, estando ciertos que del Señor recibiréis el premio de la herencia, porque al Señor Cristo servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, que no hay respeto de personas. ¿Para quién estás haciendo las cosas? Así he titulado el mensaje en esta tarde. ¿Para quién estás haciendo las cosas? En nuestro tiempo es muy fácil identificar a una persona para quién está trabajando, o para quién está o puede realizar un trabajo determinado, ya que esa persona se va a identificar fácilmente a la hora de salir de su casa, se va a identificar con la persona para quien está trabajando. El que trabaja, ejemplo, en la mañana, muy temprano, vemos que el que trabaja en cítrico coge o toma su transporte allí y el transporte lo lleva hasta el campo de cítrico, ya sea guayaba o sea piña. O el que trabaja en turismo o en los cayos, vemos que toma su transporte y lo lleva hasta Cayo Coco. De manera que se está identificando con quién está trabajando. Pero en lo espiritual, el hombre debe saber identificarse bien para quién está trabajando o para quién está haciendo las cosas. En primer lugar, ¿para quién lo estoy haciendo en lo espiritual? Verso 23 nos dice de la siguiente manera: y todo lo que hiciereis, hacedlo de corazón, como mirando al Señor y no a los hombres. Allí, pues, podemos ver que nuestra entrega debe ser totalmente para Dios. Ahora, amén, debe ser totalmente para Dios, porque vemos a la luz de la palabra de Dios allí, cuando el apóstol Pablo iba persiguiendo a la iglesia, allí en el libro de Actos, capítulo 9, verso 6, iba en persecución de la iglesia, el Señor se le encontró y el apóstol Pablo dejó de estar haciendo o persiguiendo a la iglesia para seguir al Señor. Y cuando se encontró con Jesús, le dijo una sola cosa: ¿qué quieres que yo haga? Amén. Se identificó, pidió a Dios que le orientara, que le guiara, que le llevara, que le dijera qué debía hacer. El hombre de Dios tiene que estar bien, pues, identificado también, y debe reconocer para quién lo está haciendo, y su entrega debe ser
para Dios totalmente. También hacemos las cosas para la gloria de Dios, no para la gloria de los hombres. De manera que el mismo versículo número 23 dice, y todo lo que hicieres, hacedlo de corazón, no para tu propia gloria. Muchos exponen o preparan un buen sermón o un buen mensaje y lo hacen para elevar su propia gloria. Y dice la Biblia que el que se humillare, ¿qué pasa? Será enaltecido, pero aquel que se enaltece será humillado. Es bueno pues tratar de que cuando hagamos algo, lo hagamos para la gloria de Dios. Amén. No lo hagamos para los hombres ni para nosotros. 1 Corintios 10:31. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Y acá pues quise citar allí. A veces cuando hacemos las cosas para nuestro propio beneficio. Y cuando hacemos las cosas para nuestro propio beneficio, estamos trabajando para nosotros mismos. Y tristemente, la historia del joven, del hombre insensato, rico insensato, dice que preparó todo un granero para él, para su futuro. Y no sabía que lo estaba haciendo para él, para su propia, su propio disfrute. Pero al final de la jornada, cuando dice que alguien llegó y le preguntó, necio, ¿para quién estás trabajando? Y lo que has preparado, ¿de quién será? De manera que debemos saber trabajar para la persona correcta, que es Jesucristo. Y así podemos decir, amén, estoy haciendo las cosas para Dios. En segundo lugar, ¿a quién estoy sirviendo yo? Verso número 24, la parte B. Dice de la siguiente manera, la parte B. Porque al Señor Cristo servís. ¿A quién estoy sirviendo? Debes identificarte bien a quién estás sirviendo. En este tiempo las personas se identifican por lo que hacen. De manera que tú te identificarás a quién estás sirviendo en dependencia de lo que haga o de lo que te haya propuesto hacer. Allí podemos ir y ver la palabra de Dios allí en el Evangelio de Lucas capítulo número 16, verso 13. Y dice que nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y menospreciará al otro. Ni nadie pues puede servir pues a Dios y a las riquezas. Y usted, Dios lo llamó para que le sirviera a Él. ¿A quién está sirviendo en esta mañana? Recordemos la historia de Josué, capítulo 24, cuando llevó al pueblo de Israel para prepararlo espiritualmente y entrar a la tierra prometida. Allí Josué lo desafió y le dijo, escogeos hoy a quién sirváis. Es interesante definirnos por quién o a quién estamos sirviendo. Tercer y último lugar, ¿qué estoy recibiendo? Verso 24, parte A. Verso 24, parte A. Estando cierto que del Señor recibiréis el premio de la herencia. Pues, estamos recibiendo el premio de la vida eterna. Filipenses 3:14, decía el apóstol Pablo, me apresuro hacia el blanco. ¿Para qué? Para tomar el premio del llamamiento que él había hecho. El cristiano debe estar pues siempre presto, apresurándose para recibir el premio. ¿Qué premio? El llamado que Jesucristo le hizo, que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué estoy recibiendo por hacer todo esto? La protección total de Dios. Protección total de Dios. Y recibimos la protección total de Dios cuando hacemos estas cosas. Allí Judas 24 nos dice lo siguiente. Aquel pues que es poderoso para preservaros de tropezadura y para presentaros delante de su gloria irreprensibles con alegría excesiva. Amén. Él es poderoso, ¿saben para qué? Para protegernos a cada uno de nosotros. Y ese es el premio que recibe el cristiano cuando está sirviendo al Señor. Recibe la protección divina de Dios. Y un ejemplo claro de todo esto es nuestra vida. Nuestra vida, antes de conocer a Jesucristo, era una vida sin protección ninguna. Vivíamos pues expuestos en las manos del diablo. Dice la palabra de Dios que éramos como la onda del mar, que es arrastrada aquí para allá y de allá para acá. No teníamos un lugar fijo,
no teníamos una mente definida acerca de las cosas que íbamos a hacer y nos dejábamos mover para donde quiera. Pero hoy en día, pues estamos ciertos que si estamos sirviendo al Señor, Él nos está protegiendo y Él nos dará el premio de la vida eterna. Amén. Todo lo que hagamos va a demostrarle a los demás a quién estamos sirviendo y qué estamos haciendo cada día. Y la pregunta para terminar sería la siguiente: ¿para quién está usted haciendo todas las cosas? ¿Para Dios o para los hombres? Y quiero terminar con el mismo texto que comencé, estando cierto, 23, y todo lo que hicieres, hacedlo de corazón como mirando al Señor y no a los hombres. Dios nos bendiga. Amén, amén. Amén. Ok, mis hermanos, noten una cosa aquí. Que expuso el pasaje, pero en todo momento no se detuvo a sacar textos bíblicos de otro lado de la Biblia para respaldar los versículos que estaba exponiendo. Expuso versículos 23, 24, 25 de capítulo 3 de Colosenses. Y sí, en orden, con orden y de una manera y un procedimiento lógico, pero siempre consciente de que hay otros textos bíblicos en otro lado de la Biblia para respaldar lo que está diciendo Pablo en Colosenses 3. Otra cosa es que también sacó ilustraciones bíblicas de otro lado de la Biblia para respaldar los puntos del mensaje. Bien hecho. Ahora vamos a llamar a nuestro hermano Juan Manuel González Pacheco, que nos va a predicar la palabra de Dios. Para mí es una bendición pues compartir la palabra con ustedes en este día, y he puesto por título a este sermón: ¿qué implica tu sacrificio a Dios? Y bueno, pues quisiera invitarles a ir al segundo libro de Samuel, capítulo 24, donde vamos a estar leyendo el versículo 23 y el versículo 24. Segundo de Samuel 24, 23 y 24. Y dice la palabra: todo lo da como un rey Arauna al rey. Y dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos por nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Señor, te bendecimos en esta tarde. Te damos mil gracias porque tu palabra es una fuente inagotable de la cual podemos sacar tantas bendiciones para nuestras vidas. Te pedimos que en esta hora, Señor, tú sigas añadiendo bendición a nuestras vidas a través de ella, y como un faro que alumbra nuestros pasos, nos pueda mostrar el buen camino por el cual conducirnos hasta llegar a tu misma presencia, Señor. Te exaltamos, te bendecimos, te damos mil gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, pues he puesto por título a este sermón: ¿qué implica tu sacrificio a Dios? Y muchas veces es fácil olvidar que Dios merece lo mejor de nuestras vidas. Compartía con algunos hermanos cuando pues compartí este sermón, y le decía: a veces tenemos a Dios sentado debajo de la mesa esperando que tú y yo acabemos de cenar para entonces sacudir el mantel y Dios se coja las migajas. ¿Es cierto o no es cierto? Muchas veces pasa, sin darnos cuenta de que debiera ser al revés. Nosotros debiéramos estar a sus pies, Él sentado en el trono, y tú y yo rindiendo toda la alabanza, toda la adoración, y reconociendo que Él es merecedor, no de lo bueno, no de lo mejor, sino de lo óptimo, de lo que es superior, de lo que por encima de eso no hay nada. Y eso pues Amén. Quisiera que meditáramos en esta tarde sobre esta enseñanza, sobre esta verdad, y basándome en este pasaje de David, donde está habiendo una mortandad en el pueblo, y David pues elige hacer un sacrificio a Dios para que Dios elimine, para que Dios detenga aquella mortandad. Y David va a ofrecer sacrificio. Necesita la era de Arauna. Y Arauna, como al final súbdito del rey, que le dice: Señor, toma lo que te haga falta. Toma los bueyes, toma los arados, toma la era. Pero ¿qué le dice David?
yo no quiero tus bueyes, yo no quiero tu era, yo no quiero tus arados. Yo quiero darle a Dios algo que implique, ¿qué cosa? Mi sacrificio. Amén. Es fácil darle a Dios de lo que nos sobra. Es fácil darle a Dios, como decía, las migajas. Lo difícil es cuando tenemos que poner el corazón y sacrificar lo que nos duele. Sacrificar lo que no queremos soltar. Y quisiera, pues, basándome en el sacrificio levítico, ver tres cosas, tres enseñanzas que tú y yo debemos tener pendiente a la hora de darle nuestro sacrificio a Dios. Y lo primero que debe estar implícito en nuestro sacrificio a Dios es la humildad. Cuando un judío pecaba, cuando un judío reconocía que había cometido un error, pues entonces llevaba al sacerdote, ¿qué cosa? Una ofrenda, un sacrificio. Pero antes de llevar el sacrificio tenía que reconocer que había pecado. Si no, no había necesidad de matar a un animal. Y hoy por hoy, una de las cosas que más está afectando las iglesias nuestras y en general es que no siempre tenemos humildad en el corazón. No siempre somos humildes. Ahora, ¿por qué es necesaria la humildad? Porque Jehová lo admira. Cuando vamos al Salmo 138, versículo 6 dice: porque el alto Jehová mira al humilde y al altivo conoce de lejos. Si hay una cosa que usted va a la Biblia y se percata de que Dios aborrece y odia, es el orgullo. Ahora, ¿cuánto exalta entonces al humilde? El hermano decía: el que se humilla será exaltado, pero el que se ensalza, el que se exalta, será humillado. Dios aborrece la altivez, Dios aborrece el orgullo, Dios alaba al que es humilde y humilde de corazón. Amén. Muchas personas piensan que la humildad es andar en harapos, es la humildad es andar mal vestido o con ropas todas churrosas. Eso no es ser humilde, es ser andrajoso. La humildad no se mide por la ropa o por lo que tú traigas encima. La humildad no se finge. La humildad nace del corazón. Tenemos un ejemplo perfecto en la persona de Jesucristo. En Mateo capítulo 11, versículo 29, Jesús dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mire, yo le ponía al hermano la ilustración de Mentepollo. ¿Qué cubano aquí no conoce quién es Mentepollo? Hay un capítulo en el cual él aparece lleno de relojes, cadenas, todo bien vestido, y él dice: porque yo sí soy humilde. Y repetía: yo sí soy humilde. Y yo soy de las personas que piensa que quien dice que es humilde, al final lo menos que es humilde. Porque si usted es humilde, no tiene que decirlo. La humildad no hay que proclamarla o pregonarla. La humildad nace de un corazón y usted no tiene que fingirla, porque sale de una forma evidente, de una forma natural. Cuando usted finge las cosas, lo que menos está demostrando es que lo tiene realmente por dentro. Alguien dijo que el que tiene mucho por dentro necesita poco por fuera. No hay que fingir una falsa humildad, porque Dios sabe y Dios conoce las mentes y los corazones. Ahora, sí creo que a la hora de ofrecer sacrificio a Dios, yo tengo que ser humilde. Yo tengo que reconocer que Dios lo merece todo. Que Dios merece no solamente mi dinero, sino merece mi tiempo, merece mi familia, merece mis talentos, merece mis dones, merece hasta el último aliento. Como un programa que se ponía antes en la televisión aquí en Cuba. Hasta el último aliento de mi vida, yo debo pensar que eso también le pertenece al Señor. La segunda cosa que debe estar implícita en nuestra adoración, en nuestro sacrificio a Dios, y es lo que muchas veces no queremos hacer, yo le he llamado el desprendimiento. O sea, dejar de tener algo que yo quiero, que yo pienso que es valioso. ¿Para qué? Para apartarme de él. Volvamos entonces al sacrificio levítico. La persona no solamente reconocía en su humildad que había pecado. ¿Qué tenía que hacer? Desprenderse, sacar de su comodidad el corderito. ¿Para qué? Para llevarlo al sacerdote. Si hoy Dios nos lo pidiera a nosotros, si hoy tu pecado y el mío fueran tapados, vamos a decir limpiados, por un cordero, y tú diario tuvieras que sacar un cordero, el fuego de Dios no hubiera consumido, hermana. Porque si a veces para dar una ofrenda o un diezmo o un día al Señor nos cuesta, pues cuánto más un cordero diario. Mentira, no lo hiciéramos. Como estamos viendo realmente el cristianismo de hoy. Entonces, el creyente aquel que reconocía en su humildad que había pecado,
también tenía que desprenderse de algo que tenía valor. Ahora mi pregunta es, del cordero viejo, el tuerto, el que le faltaba una pata, este que no lo quiero para nada, vaya a ofrecérselo al Señor. ¿Ese era el cordero que tenía que ofrecer? Tenía que darle al Señor lo mejor. El cordero sin mancha. Era un mandamiento divino. Levítico 3:1 decía, si hubiere de ofrecer el sacrificio sin tacha, lo ofrecerás delante de Jehová. Es decir, no era el cordero que yo no quería. No era el cordero que estaba ya muriéndose de viejo. Era el cordero perfecto. El cordero sin mancha. El cordero merecedor de ofrecerse a Dios en sacrificio. Era un mandamiento divino. La Biblia dice en Deuteronomio 16, versículo 16, parte A, y el 17, y no parecerá vacío delante de Jehová, cada uno con el don de su mano, conforme a la bendición de Jehová tu Dios que te hubiere dado. Cuando cada varón venía a ofrecer sacrificio, no podía venir con la mano vacía. Bueno, Señor, yo no tengo nada, mira, no. Cada cual en su mano que debía traer, conforme a como Dios le había prosperado, así debía dar. ¿Y cuántas veces nosotros somos tacaños con Dios? Y somos mezquinos con Dios. Y les estamos mendigando a Dios hasta lo último de nuestro tiempo, de nuestras vidas, de nuestros talentos. ¿Sabe qué estamos demostrando con esa actitud en nuestras vidas? De que Dios no merece nada tuyo ni mío. De que Dios, pues, simple y llanamente puede seguir esperando que nos quede algo para ofrecérselo, entonces, cuando nos dé la gana a nosotros. Ahora, la voluntad de Dios es también que ofrendemos y ofrezcamos a Dios sacrificio. Dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 5, para ofrecer sacrificio espiritual agradable a Dios por medio de Jesucristo. Fíjense, no es cualquier sacrificio, es un sacrificio espiritual. No es de cualquier forma, sino agradable a Dios. ¿Y por medio de quién? Por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Se cuenta la historia de una familia pobre que pertenecía a una iglesia. Y en aquella congregación estaba recogiéndose una ofrenda. Se estaba recogiendo una ofrenda económica para ayudar a los necesitados. Y aquella familia decía, bueno, nosotros no tenemos casi nada. Y si damos lo poco que tenemos, ¿con qué nos quedamos? Estaba la disyuntiva. ¿Qué hacemos? ¿Colaboramos con la ofrenda de la iglesia y nos quedamos sin nada? ¿O nos quedamos con esto poquito que nos queda y seguimos viviendo? La decisión fue difícil, pero la tomaron con convicción. Y dijeron, vamos a colaborar y vamos a dar lo poco que tenemos en nuestra ofrenda en esa colecta que está haciendo en la iglesia. Llegaron a la iglesia, cuando se toma la ofrenda, ellos voluntariamente de corazón ofrendaron aquello último que les quedaba. ¿Y cuál sería su sorpresa al final del culto? Cuando descubrieron que aquella ofrenda que estaba levantando era para ellos. Entonces, hermano, vale la pena desprendernos y sacrificarnos a veces, o siempre, porque Dios tiene un galardón y siempre te va a premiar. Puede que tú digas, bueno, yo di una ofrenda y nadie me alabó y nadie me dijo nada. Yo di tanto de diezmo este año y nadie lo hizo público en el púlpito. ¿Acaso tú haces las cosas para eso? ¿O es que tú sacrificas a Dios lo mejor para que Él sea quien un día te lo recompense? Miren, los hombres hoy, pues a todos en el fondo nos gusta. Es una cosa normal y natural, lo que no siempre es justa. Pero a todos nos gusta que nos ensalcen y nos alaben. Ahora, usted como creyente y yo como creyente, no podemos hacer las cosas motivados única y exclusivamente para que digan, mira qué bueno fulano, qué bueno mengano, cómo hace, cómo da. Tu desprendimiento a Dios debe ser de corazón, pensando que Dios merece lo mejor. No solamente tu dinero. Hay personas que piensan que, bueno, ya van dando una ofrenda a la iglesia, pues ya con eso estoy aplacando la ira de Dios. Dios no quiere tu dinero. Dios no quiere tu casa, Dios no quiere nada material. Aunque tú puedas darlo y puedas apoyar la obra. Lo primero y principal que Dios quiere, ¿saben qué es? ¿Qué cosa? Tu persona. Tú mismo, tu ser, tu persona, tu corazón. Dios puede utilizar tu dinero, estoy de acuerdo. Pero por encima de todas las cosas te quiere usar a ti y me quiere usar. Amén. Entonces, por último, una cosa que siempre estaba implícita en aquel sacrificio, fíjense, vimos que la humildad, para reconocer que yo tenía que ofrecer a Dios. Número 2, el desprendimiento, separarme del animalito perfecto, que tal vez valía bastante, pero que tenía que darle a Dios. Ahora, ¿bastaba con llevarle el cordero al sacerdote y ahí se acababa todo? Hace falta una cosa. ¿Qué sería?
no bastaba con un cordero vivo. El cordero tenía que morir. ¿Sabe por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión. Entonces, en mi sacrificio no solamente va a haber humildad y no solamente va a haber desprendimiento, también tiene que haber muerte. ¿Muerte a qué? Muerte al pecado, muerte a la carne, muerte a mí mismo. Yo le decía a los hermanos, ¿no? El domingo por la noche le decía a los hermanos en Carolina, muchas veces la gente dice, no, porque mi mayor enemigo es el diablo y mi mayor enemigo es el mundo. Yo le decía, en la antigüedad los monjes se enclaustraban en un monasterio en lo más alto de la montaña y ya el mundo no los afectaba. Usted puede ser atacado por el diablo, lo puede reprender en nombre de Jesús y el diablo puede apartarse de usted. Ahora, ¿en qué momento usted se libra de usted mismo? Entonces, ¿quién es mi mayor enemigo? Venga. Yo mismo. Mi propia naturaleza pecaminosa. Ahí está. A diario yo tengo que morir al yo. Yo tengo que morir a mis propios intereses. Yo tengo que morir a mi propia forma de hacer las cosas. Porque no es como yo quiero. Es como Dios quiere. Y ahí vienen las palabras de Jesús. Padre, que no sea hecha mi voluntad, sino La tuya. la tuya. Que no siempre la entiendo, que no siempre la acepto, que no siempre es fácil, pero al final es perfecta, porque Dios no hace nada para mal de sus hijos. Cuando vamos entonces al Antiguo Testamento, vemos a Abel en el capítulo 4 de Génesis, versículo 4 también, y Abel trajo del primogénito de sus... Te voy a calificar. Muy bueno. Dios lo mejor. Ahora, lamentablemente tenemos restricciones de tiempo, pero Muy bueno. muy buen mensaje, muy bien desarrollado, con ilustraciones y todo. Gloria al Señor. Ahora voy a invitar a nuestro hermano Nicolás a predicar la palabra de Dios. Bueno, Dios le bendiga en esta tarde, mi bendición para mí. Damos gracias a Dios por estar en este lugar. Para mí, el mejor lugar que hay en este municipio. Amén. Donde Amén. se predica la palabra pura y verdadera del Señor. Amén. Y quiero que busquen junto conmigo la primera epístola a Timoteo, capítulo 1 y verso 15. Vamos a poner un mensaje positivo basado en un solo versículo. Dice así la palabra. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida de todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Señor, gracias te damos en esta tarde por tu amor, por tu misericordia. Gracias por el privilegio que tú das a este vaso frágil, Señor, de exponer tu palabra. Tómame en tus manos y permite que de mi boca salgan palabras tuyas para la edificación, consuelo y exhortación de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Yo puse como título a este sermón: Noticia sin igual. Qué maravilloso es saber que hay una noticia buena y sin igual en la palabra del Señor. Estamos cargados en un mundo, ahora en el siglo XXI, un mundo que por donde quiera usted ve noticias, en la radio, en la televisión, en la prensa, noticias catastróficas, asesinatos, muertes, violencia, robo. Pero hay algo especial de Dios para nuestras vidas. Este mundo cargado de filosofía, de materialismo, de secularismo, un mundo cargado de doctrinas y de enseñanzas erróneas como el catolicismo, el adventismo, como muchas veces dan noticias que no son las verdaderas noticias que están escritas aquí en la palabra. Alabado sea Dios. Amén. Y con razón podemos llamarle palabra fiel, como Amén. dice aquí el verso 15. Palabra fiel, porque la palabra de Dios es fiel. ¿Por Amén. qué? Porque sus promesas se cumplen. Amén. Todo lo que está escrito aquí se ha cumplido al pie de la letra. Amén. Alabado sea Dios. Y quiero decirte en esta tarde algo maravilloso. Yo creo en un Dios que verás, y que todo lo que está escrito aquí se ha cumplido, y por lo tanto creo que lo que está por cumplirse va a cumplirse también, porque Él lo prometió en su palabra. A través de la historia se ha demostrado que las profecías bíblicas
se ha cumplido. Amén. Cuando usted va aquí al pasaje y no toca el tema de esta noche, pero bueno, esta tarde, pero es bueno decirlo. Cuando usted va al pasaje de Daniel capítulo 2 y la estatua de Nabucodonosor, como se profetiza los imperios del oriente, todos estos imperios que iban a dominar Israel, ya sea Babilonia, ya sea Medo-Persia, Grecia o Roma. Y después en el capítulo 7 habla también de las 4 bestias. Esto nos habla del carácter de estos gobernantes. Y el capítulo 2 nos habla de la potencia militar de estos imperios. Hay más de 2000 profecías escritas en la palabra que se han cumplido al pie de la letra. No toca en esta tarde, por cuestiones de tiempo también, hablar del cumplimiento exacto de esta profecía. Pero sí puedo decirte, muchos mentirosos han surgido, tratando de predecir cosas que al final no han pasado. Nostradamus predijo muchas cosas en sus centurias. Algunas pasaron, otras no pasaron. No había 100% de credibilidad en esto. Muchos hombres mentirosos, infames, han tratado de predecir incluso el fin del mundo. Lo hemos vivido, lo hemos oído en las noticias. Noticias que para ellos eran sin igual y para poner en expectación al mundo. El mundo estaba en expectación y podemos ver que pasó el 21 de diciembre y aún estamos aquí. Amén. Porque el día ni la hora nadie lo conoce sino el Padre que está en los cielos. Amén. Pero es maravilloso conocer que Dios tiene una noticia sin igual para ti y para mí en esta tarde. ¿Qué cosa? Primeramente, que esta palabra se cumple. Es especial conocer también que se ha cumplido. ¿Por qué? Porque muchos hombres han podido dar su vida por causa de esta palabra. Cuando usted estudia la historia y usted ve la historia de los hombres de la iglesia primitiva que dieron su vida por confiar en la palabra de Dios, el mensaje de hoy de nosotros es que Cristo viene. ¿No es así? Sin embargo, el mensaje antes era Cristo había resucitado, se había levantado entre los muertos. Y por esa noticia que ellos decían, noticia sin igual, dieron su vida. Policarpo, el discípulo del apóstol Juan, cuando lo llevaron ya para condenarlo completo, le dijeron que si él era capaz de renegar su fe, le iban a perdonar su vida. Y él dijo, si 86 años le he servido y no he recibido nada malo de él, ¿cómo voy a negar ahora a mi Señor y Dios? Y dice la historia que él dio su vida. ¿Por qué? Por causa de esta noticia sin igual. Amén. ¿Estás tú dispuesto en esta tarde a dar tu vida? Como lo hicieron muchos en los coliseos romanos, como muchos lo hicieron también cuanto a la Inquisición, que perdieron su vida por causa de esta noticia sin igual. Ahora, ¿qué noticia sin igual? Que Cristo Jesús vino al mundo. Qué bueno es conocer, alabado sea el nombre de Jesús, y nos enseña aquí en Génesis capítulo 3 y verso 15 que Jesús estaba profetizado de que tenía que venir a morir. El protoevangelio, o la primera promesa de redención en Génesis capítulo 3 verso 15 dice que Jesucristo tenía que venir como cordero. ¿Para qué? Para quitar el pecado del mundo, ya que cuando el hombre pecó y cayó en pecado y en separación de él hacia Dios, hacía falta un sacrificio perfecto. Jesús, su nombre significa el Salvador. Amén. Jesús vino ¿para qué? Para salvar. Mateo capítulo 1 lo dice así, y dice que parirás un niño y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Qué maravilloso es conocer de que Jesús vino ¿para qué? Para dar salvación gratuita. Alabado sea Dios. Amén. Una salvación que, como nosotros conocemos, no la perdemos, sino que está ya garantizada por el Señor. Amén. Aleluya. Esa salvación que Él ha venido a regalarte, alabado sea Dios, Él la regaló al morir en la cruz por ti y por mí. Dice la palabra en el capítulo 1 de Juan, verso 29, que Juan el Bautista, cuando vio que Jesús iba acercando, le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no que tapa.
No que lo tapa por un momento, sino que lo quita Amén. completamente. Amén. Es maravilloso conocer esto en esta tarde, que Jesús ha venido para salvarnos y redimirnos de toda maldición del pecado. Amén. Aleluya. Ahora, te voy a decir algo especial también en esta tarde. Es una noticia sin igual. ¿Por qué? Porque Él se hizo hombre. La encarnación es un misterio. Y Él se hizo hombre, ¿para qué? Para regalarte vida. Se hizo igual que tú y que yo, para entendernos cuando nosotros suframos, para entendernos cuando nosotros estemos por distintos por problemas y por situaciones que muchas veces nos agobian. También Jesús pasó por eso. También Jesús, dice la palabra, que fue tentado en todo, más no pecó. Aleluya. Por lo tanto, Dios conoce también nuestro sufrimiento. Dios conoce nuestras situaciones. Dios conoce nuestros pensamientos. Alabado sea Dios. Y Dios conoce nuestras acciones cuando las hacemos de una forma equivocada. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque Él se hizo hombre. Dice Filipenses 2:8 que Él se humilló a sí mismo. No tomando que era igual a Dios, sino que se humilló hasta lo sumo y hasta la muerte y muerte de cruz. Qué maravilloso es conocer que Jesús vino a encarnarse. ¿Para qué? Para librarnos del pecado. El pueblo judío tenía una idea errónea de por qué vino Jesús. El Mesías, ellos creían que era el ungido para librarnos del yugo del Imperio Romano. En el año 63, aproximadamente 65, entró Pompeyo, tomó Jerusalén, y los judíos empezaron a sufrir una etapa muy cruel en su vida. Y esperaban la venida de algún libertador, pero un libertador político. Jesús no vino como libertador político, vino como libertador espiritual. ¿Para qué? Para quitar el pecado del hombre. A todo aquel que le confiese, como dice Romanos capítulo 10. Creyera en su corazón, entonces podría ser salvo. Ahora, y también vino para traer no tan solamente eso, sino beneficios de esta salvación. Dice aquí la palabra fiel es este y tiene a ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía el apóstol Pablo. ¿Qué queda para nosotros? Si el apóstol Pablo, que para mí fue uno de los mejores cristianos que ha habido en la historia, para no decir que era el mejor, dijo que él era el primer pecador, ¿qué queda para nosotros? Solamente confesar: Señor, heme aquí, yo soy un pecador. No como el publicano, que el publicano, ¿qué hacía? O sí, como el publicano, mejor dicho, se golpeaba Ten piedad de mí. en el pecho y dice: ten piedad de mí, que soy un pecador. Y hay que reprender el espíritu farisaico en la iglesia. Muchas veces hay espíritu farisaico en la iglesia y creemos que tenemos a Dios por la mano y que no nos hace falta nada. Yo ayuno, yo oro, yo diezmo y a mí no me hace falta nada porque yo soy tremendo cristiano. Y el cristiano es aquel que se humilla, como decía el hermano. El que se humilla, Dios lo exalta. Y Dios nos está mandando en esta tarde a que nosotros nos humillemos. ¿Para qué? Para que podamos reconocer que ¿qué cosa? Que aquí hay una noticia sin igual. Amén. Una Amén. noticia para ti y para mí, que muchas veces nos duele, pero hay que hacer su voluntad. Amén. Hay que hacer su voluntad. Y la palabra nos enseña en Tito 2:11 que la gracia de Dios ha sido manifestada a todos los hombres. Qué maravilloso es que la gracia de Dios ha sido manifestada. La gracia es algo que no merecemos. ¿Qué merecíamos nosotros en nuestra condición? El infierno. Pero gracias a Dios, y valga la redundancia, por su gracia. Amén. Amén. Porque por su gracia es que somos salvos, no por obras. Para que nadie se lo diga. Dios le bendiga. Amén. Ahora nuestro hermano expuso un versículo de la Biblia, 1 Timoteo 1:15, y es un solo versículo que expuso. Y los eruditos van a decir que realmente eso es un sermón no expositor sino textual. Pero a mi parecer, porque yo soy un hombre sincero y sencillo, realmente eso es un sermón expositor, porque expuso un versículo, lo dividió en 3 partes y de esa manera lo analizó y lo expuso a los oyentes.
Entonces, resulta ser que ellos pueden inventar 1000 clases de sermones, pero a fin de cuentas todos los sermones se encajan en una de dos clases, en uno de dos bandos, ¿ok? O sea, expositor o temático. Una exposición es una exposición, ¿verdad? Y no es necesario inventar otra clase. Oh, no, eso es un sermón textual. Por favor. Realmente en la Biblia hay dos clases. La exposición y el tema. ¿Ya? Más nada. Gloria a Dios. Ok, vamos a invitar ahora a nuestro hermano Gilberto a predicar la palabra de Dios. Gilberto Montes. Medina. Medina. ¿Cómo voy a olvidar ese nombre? ¿Cuál es el nombre de las cosas? Ay de mí. Gilberto Montes Medina. Amén. Gloria a Dios. Vamos ahí, hermano, al libro de Lucas, capítulo 8, del 40 al 45. Dice aquí, el capítulo 8 de Lucas, del 40 al 45. Y aconteció que volviendo Jesús, la multitud le recibió con gozo porque todos lo esperaban. Y he aquí un varón llamado Jairo, el cual también era príncipe de la sinagoga, vino y cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque una hija única que tenía como de 12 años se estaba muriendo y yéndole apretaba a la gente. Y una mujer que tenía flujo de sangre ya hacía 12 años, la cual había gastado en médico toda su hacienda y de ninguno había podido ser curada. Y llegándose por detrás tocó el borde de su vestido y luego se estancó el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Vamos a orar. Padre Santo, que mora a las alturas de los cielos, Señor, te damos gracias. Padre, dirige este tiempo, Señor, ora con poder, dame palabra, entendimiento, sabiduría. Te alabamos y glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, este título de este estudio se llama La presencia del Señor cambia las cosas. Cuando nosotros venimos al Señor, nuestra presencia ha sido cambiado, nuestras vidas cambian, pero las condiciones no quedan las mismas después de haber experimentado con el Señor. Podemos ver que la vida del publicano Leví, que muchos lo conocen, fue cambiada. La del cinturón fue cambiada por el Señor, pero la de la mujer pecadora también fue transformada y liberada. Y lo de los discípulos en la barca también fue impartado por el poder de Dios. Si vamos a ir, leemos el versículo 43 y 44 de Lucas, nos dice que había una mujer sin esperanza. Dice que la mujer hacía 12 años con flujo de sangre sin esperanza. Hoy en el mundo hay personas sin esperanza. Muchas personas clamando a dioses falsos, buscando curanderos para que puedan sanar a su hija, sus enfermedades, clamando a la Virgen de la Caridad, clamando a San Lázaro, yendo a las iglesias católicas, pidiéndole al cura que las ayude a sanar su vida. Pero esa no es la solución de su vida, porque Cristo vino dando la solución y vino dando la vida, que es la salvación en Cristo Jesús, hermano. Pero si vamos allí al versículo 43, dice que padecía el flujo de sangre esta mujer. No tenía solución, pero Jesús venía, dice que la multitud lo apretaba, pero dice aquí en el versículo 43, y la mujer que tenía flujo de sangre hacía 12 años, la cual había gastado en médico toda su hacienda y ninguno había podido ser curada. Dice que había gastado su dinero, había gastado todos en médicos y todo su dinero, pero no podía ser curado porque no había encontrado la solución, no había encontrado quien la pudiera sanar. Pero podemos ver que en el versículo 44 nos dice que llegándose por detrás tocó el borde de su vestido y luego se estancó el flujo de sangre. Dice, vamos a ver, por ninguno había podido ser curada. Dice que Jesús lo apretaba a la multitud y la mujer vio al Señor y apretaba a la multitud a Jesús. Dice que trató de tocar su vestido,
pero logró tocar su vestido. Y muchas personas tratan de tocar el vestido del Señor, pero hay algo que los ataca, hay algo que los oprime, hay algo que los aflige, pero muchos no pueden tocarlo, hermano. Muchos no cambian. Nicodemo sentía que algo le hacía falta, cambiar su vida. Cambiar su vida a Nicodemo le hacía falta. El apóstol Pablo pensaba que su vida no iba a cambiar, porque Pablo era un perseguidor de los cristianos, mataba a los cristianos, pero al encontrarse con el Señor, su vida cambió, su vida fue una vida prosperada, fue una vida de abundancia, porque su vida fue una vida limpia y cambiada frente al Señor Jesús, que predicó su palabra, porque predicó su palabra, predicando su palabra, él cambió su vida. Podemos ver que allí también en Marcos 5:26 no había aprovechado antes, le iba peor a esta mujer, pero había sufrido mucho de médicos y había gastado sus fortunas buscando a ver quién la podía liberar, quién la podía cambiar, sanar, pero nada había aprovechado. Antes le iba peor a esta mujer. Pero también ahí en Marcos 5:2 oyó hablar del Señor, el Salvador, que la podía sanar. Como yo hablar de Jesús, vino entre gentíos por detrás y tocó, dice, su vestido. Y le dijo: hija, cree, por tu fe eres sana. Amén. También ahí en Marcos 5:28 podemos ver que decía dentro de sí: si tocare tan solamente su vestido, quedará sana. Dice que cuando tocó su vestido, dice que fue sanada el flujo de sangre y su vida fue transformada. Fue una vida sana, una vida cambiada. Amén. Mujer, porque su vida prosperó a partir de ese momento. Amén. Pero podemos ver que la fe la motivó a acercarse al Señor. ¿Qué pasó en ese momento? Cuando tocó el vestido, su flujo fue estancado, se quitó. Pero haberse encontrado con el Señor le trajo a aquella mujer un cambio completo, terminalmente. Es de vital importancia oír del Señor, creer en el Señor, buscar al Señor, y todo esto cambiará nuestras vidas. El mismo capítulo de Lucas 8 nos da una segunda enseñanza. El padre angustiado, tal vez una madre como la Sirofenisa, porque allí en el Lucas 8, 41, 42, 42, 50 nos habla, porque había un príncipe de la sinagoga, Jairo, que tenía su hija, dice que estaba agonizando, pero en el versículo 49 dice que poco tiempo después le avisaron que su hija había muerto. Y le había: Señor, mi hija ha muerto. Entonces dice aquí en el capítulo 49, porque le aconsejaron que ya no molestara más al Señor. Dice: no moleste más al Señor, tu hija ha muerto. Pero el Señor entonces fue a casa de Jairo, y cuando vio a su hija dice: no llores, tu hija duerme. Pero la gente se burlaban de él, como hoy se burlan del Evangelio de Cristo, se burlan de la palabra de Cristo. Pero Cristo es vencedor, hermano. Amén. Cristo es victorioso, hermano. Pero dice: sácame a todas estas personas de aquí. Déjame a Pedro, a Juan, a Santiago y a su madre y a su padre. Dijo: hija, dice que trabándolo por la mano, le dijo: hija, levanta. Dice que la hija se levantó y le dijo: dale de comer. Pero podemos ver que aquí el único aliento de este mundo era Cristo. Pero en el versículo 53, la fortaleza se le dio al Señor al decirle: no temas, cree solamente y serás salva. Cree solamente y serás salva. Para mí, hermano, aquí no salva, sino sana. La versión C dice salva, pero aquí en la palabra esta dice sana. Amén. Esto le ayudó a superar inclusive la burla de la gente. Hermano, en el versículo 53 dice que Dios honró la fe de aquel hombre entrando a su casa y resucitando a su hija. Dice que la vida de Jairo cambió. La vida de Jairo cambió rotundamente. Dice que fue una vida prosperada, fue una vida limpia, porque su vida había cambiado cuando el Señor resucitó a su hija. La vida de este hombre cambió completamente. Hermano, apreciable hermano y amigo que nos visite, permite que Jesús cambie tu vida rotundamente. Que Dios lo bendiga. Amén.